¿Qué tal, profesor? Buenas noches, es un gusto saludarle. Bueno, el caso de estudio que elegí para mi examen final realmente no tiene que ver con mi carrera. Sin embargo, a pesar de ser un campo relativamente nuevo, tiene una gran interrelación con la ética. Es por ello que decidí desarrollar el tema a continuación titulado CRISPR-Cas9. Para entrar en contexto, la mañana del 7 de octubre de 2020, la Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció que la científica francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna eran las ganadoras del Premio Nobel de Química por haber desarrollado un método para editar con gran precisión el genoma humano. Cabe destacar que estas asombrosas personas son la sexta y séptima mujer en recibir el Nobel de Química desde 1901. Entonces, ¿en qué consiste tan importante descubrimiento? Bueno, para comprenderlo es necesario remontarnos al 2011, cuando Emmanuelle Charpentier estudiaba la bacteria Streptococcus pyogenes, donde encontró una secuencia de ARN que hace posible cortar y fragmentar el ADN de los virus, a la que llamó CRISPR. Para comprender más a detalle es importante saber qué es el ARN, qué es el ADN y cuál es la relación entre ambas. Por su parte, el ARN es un tipo de ácido nucleico de cadena sencilla, generalmente hablando, ya que existen más de 3 tipos de ARN en las células con diversas funciones, sin embargo todas con un mismo fin, mientras que el ADN es el ácido nucleico de 2 cadenas que contienen nuestra información genética. La relación entre estos ácidos nucleicos es muy simple. El ADN provee la información genética, mientras que el ARN se encarga de traducir dicha información de manera que sea comprendida y por lo tanto aceptada por nuestras células. Posteriormente, en ese mismo año, Charpentier comenzó a trabajar con Doudna en la replicación de esta técnica, utilizando un tubo de ensayo hasta que finalmente demostraron que el CRISPR no solo podía reconocer y cortar el ADN de los virus, sino que con el procedimiento manipulado era posible fragmentar cualquier molécula de ADN. Sí, inclusive la de los humanos. La pregunta ahora es, ¿cómo pueden manipular y controlar dicho procedimiento? La respuesta se encuentra en el Cas9, el cual es básicamente un conjunto de proteínas que las bacterias forman como parte de su respuesta inmune. Es así como se constituyó el descubrimiento de una de las herramientas más ingeniosas de la historia, las tijeras genéticas CRISPR-Cas9. Modificar el lenguaje de la vida es la puerta de entrada a un sinfín de posibilidades de cara al futuro, como crear cultivos más resistentes, desarrollar terapias contra enfermedades crónicas que hoy parecen incurables, corregir defectos genéticos, etc. Sin embargo, la edición del ADN y su uso es un tema polémico que requiere de regulación internacional, especialmente cuando se trata de aplicarlo en humanos con fines experimentales. Hablar generalmente de la ingeniería genética, es decir, de la modificación hasta la clonación, es entrar a detalles sobre la relación que ésta tiene con la ética. Reiser y Whitman, en una reflexión sobre los valores éticos de la ciencia, definen la ética como la disciplina que establece criterios y métodos para decidir si las acciones son correctas o equivocadas. Si analizamos desde ese punto el juramento hipocrático de la medicina, por ejemplo, entendemos por qué la ética de la práctica médica se basa en 6 principios, los cuales son preservar la vida, aliviar el sufrimiento, no hacer daño, decir la verdad al paciente, respetar la autonomía del paciente y tratar a los pacientes con justicia. Dichos principios pueden ser resumidos en 3, para simplificarlo. Serían beneficencia, autonomía y justicia. Es por ello que al pensar en emplear dichas prácticas genéticas sobre el hombre, como modificar sus genes y su descendencia, surgen las dudas sobre si respetan o no la dignidad humana. El primer argumento ético con el que analizaremos el CRISPR-Cas9 es el de la discriminación genética. Esta es el prejuicio contra las personas que tienen o pueden tener una enfermedad genética. La discriminación genética puede implicar que se les niegue ya sea un empleo o un seguro de salud. En un contexto médico puede referirse a que las personas reciban tratamiento dependiendo de su estado genético, en vez de otros criterios más relevantes. En este caso, el CRISPR-Cas9 parece ser una solución a la medida, ya que estaría yendo conforme a la beneficencia y autonomía de la persona, permitiéndole gozar de justicia en donde antes no parecía haberla. Ahora, entendiendo que el proceso para el uso del CRISPR-Cas9 consiste en mapear los genes para identificar la secuencia genética en una persona que da cabida a la posibilidad de que ésta desarrolle cáncer con el fin de cortar dicha secuencia y con ello modificar
su genoma, eliminando la posibilidad biológica de que esta persona pueda desarrollar cáncer, nos damos cuenta que dicho proceso primero tiene que ser descubierto y por lo tanto estipulado. Es aquí donde entra el segundo argumento ético con el que evaluaremos este tema: el patentamiento de genes y secuencias génicas por parte de universidades, empresas comerciales y gobiernos. Desde esta perspectiva, sin un reglamento y un protocolo con lineamientos específicos, es fácil imaginar el desbalance que habría por parte de las potencias mundiales, las grandes empresas y las universidades de prestigio sobre sus patentes, dando entrada a un sinfín de complicaciones derivadas de intereses económicos, políticos, culturales y sociales. Ahora bien, si hiciésemos a un lado la exclusividad que pudiese llegar a tener económica y socialmente hablando por factores como las mismas patentes, y partimos del que todos podríamos ser partícipes de una modificación genética, entonces tendríamos que analizarlo desde el tercer argumento ético. Este argumento consiste en la veracidad y totalidad de la información que conlleva una intervención de esta escala. Es decir, ¿cómo podemos asegurar que la información que recibimos acerca del proceso en sí o de los efectos secundarios que pudiese desencadenar una vez que el gen fue modificado es en esencia verdadera y completa? Como especie, ¿de qué manera podemos asegurarnos de conocer la información necesaria para intervenir tan profundamente con la vida sin permitir la experimentación en, y por lo tanto el abuso de, las personas? Para llegar al fondo de dicha premisa es necesario hablar del cuarto argumento ético, la filosofía kantiana. Emmanuel Kant, a través de la deontología y los principios fundamentales del deber, sostiene que la acción moral se hace por deber y respeto a principios universales interpersonales. Es decir, un fin no justifica los medios para alcanzarlo. Por lo que en base a esa postura, si tuviésemos que experimentar en humanos, para con ello poder asegurar la veracidad y totalidad de la información, como se planteó en el tercer argumento ético, entendemos que el medio para que el CRISPR-Cas9 alcance un fin bueno es éticamente incorrecto, por lo que el CRISPR-Cas9 sería una práctica éticamente incorrecta. Por último, el quinto argumento ético pone todo lo antes mencionado sobre el CRISPR-Cas9 en perspectiva. ¿Hasta dónde permitiríamos el uso de la tijera genética y sobre qué motivos? Porque piénsalo, el alcance de dicho descubrimiento es enorme. Podría emplearse en el ámbito físico-estético, es decir, cambiar el color de los ojos, de la piel, de tu pelo, la forma de este, abrir la posibilidad de crecer los centímetros deseados, encogerse, o desarrollar otras extremidades, o cambiar de color y forma como los pulpos y los camaleones, o bien en el ámbito de salud al modificar nuestras defensas, curar enfermedades crónicas degenerativas, enfermedades hereditarias, detectar prematuramente cualquier anomalía en embriones, etc. También en cuestiones de procreación in vitro, por ejemplo, se abre la posibilidad de que un donante con VIH sea capaz de donar su esperma para tener un hijo sin transmitirle la enfermedad. Inclusive, si nos dejamos llevar por la imaginación, es fácil conceptualizar al CRISPR-Cas9 como la llave de nuestra supervivencia, ya que podríamos alterarnos genéticamente para ser compatibles con tecnología de vanguardia o tecnología común como un GPS, dándole paso a los primeros cyborgs, mitad humanos, mitad máquinas, o incluso alterarnos para ser compatibles ante todo tipo de ambiente y, en caso de llegar a requerirlo, vivir en otros medios como debajo del mar, o por más ilógico que suene, hasta la superficie y atmósfera de otros planetas. Sé que suena una locura sacada de una película de ciencia ficción, sin embargo, hoy es posible. De ahí la importancia del tremendo descubrimiento. En 1997, la gente culta y los grandes científicos estaban muy preocupados por el futuro de la biología y del porvenir del hombre. En consecuencia, se emitió la Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos, que es básicamente una guía de bioética en el área de las ciencias médicas, sobre todo en el área de genética, cuyo progreso históricamente ha afectado e intervenido la naturaleza humana. En esta se declaran los siguientes aspectos: la dignidad humana y del genoma humano, los derechos de las personas, la investigación en genoma humano, el ejercicio de la actividad científica, la cooperación y solidaridad internacional, la promoción de principios bioéticos y, por último, la implementación de esta declaración.
Como podemos observar, cuando las prácticas de modificación genética comenzaron a desarrollarse, el hombre previó de alguna manera el alcance y las posibilidades que ofrece dicha ingeniería. En base a ello, se creó esta guía bioética que sirve como manual de reglamento para saber hoy hasta dónde y sobre qué circunstancias se permite la modificación genética en plantas, animales y por supuesto en personas. Es por ello que se tiene que procurar la actualización de este y otros acuerdos sobre el tema a la par de los avances en el área de la modificación genética. En mi opinión, es el descubrimiento más relevante en la historia de la humanidad al momento, por lo que no estoy a favor de hacer uso del CRISPR-Cas9 en humanos por ningún motivo hasta que podamos obtener toda la información posible en áreas previas a la experimentación humana y hasta que no exista un tratado o acuerdo internacional específico donde formen parte absolutamente todos los países y el cual exponga los límites en el uso de la misma, las circunstancias donde aplica el uso de esta y las sanciones de quien no llegase a cumplirlo. De esta manera evitamos que sea un beneficio para cierto porcentaje de la población y sea algo más como una ayuda a la especie humana. ¿Y tú qué piensas?